Sean bienvenidos. Buenos días a todos los que también nos están viendo detrás de cámaras. Es un gusto poder estar hoy aquí delante de ustedes. Es un privilegio más que un gusto. Y bueno, esta mañana quiero invitarlos a romper prejuicios, a romper estereotipos, a romper paradigmas. Siempre me ha gustado ver las cosas de una manera diferente, pero más allá de ver las cosas de una manera diferente, me gusta analizar las diferentes perspectivas o las diferentes situaciones, tanto lo que vamos viviendo hoy como lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Y esta mañana lo que les voy a platicar no es la excepción de esto. Vamos a dar gracias primero y a partir de ahí que sea lo que el Señor quiera. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, por la oportunidad que me das de estar aquí. Te doy gracias, Señor, por el honor y el privilegio que me otorgas por estar aquí ministrando tu palabra. Te pido que seas tú, Espíritu Santo, hablando por mí, que seas tú, Señor, ministrándome primeramente a mí y también que ministres a la iglesia, Señor. Te pido que todos los corazones, mentes y oídos sean tocados esta mañana por ti, por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta mañana les voy a platicar un tema. Originalmente no iba a ser este tema. Originalmente yo estaba preparando otra cosa completamente diferente. De hecho, iba a ser cómo esperar en Dios, ¿no? Pero tenía como ciertas dudas en cuanto a que ese fuera el tema correcto. Y pidiéndole a Dios revelación, de repente fue como Dios diciéndome esto no es lo que yo quiero para esta semana. Y es que no es que nos hable audiblemente, o sea, bueno, en lo personal, en mi caso, Dios no me habla audiblemente o Dios no me habla de una manera así muy directa. Es raro explicarlo, pero es como un sentimiento de paz o de tranquilidad cuando estoy haciendo alguna cosa. Y cuando yo pregunto algo a Dios, de repente Él nos habla de muchas maneras, a través de ciertas personas, a través de ciertos audios, a través de videos que probablemente vemos en la computadora, en el internet. Y esto lo aprendí hace mucho tiempo porque yo decía, bueno, ¿y cómo es que escuchas la voz de Dios? Y para mí, que soy totalmente matemático, lógico, analítico, este tema de lo sobrenatural de Dios me costaba mucho trabajo entenderlo, me costaba mucho trabajo asimilarlo. Y entendí que no había que asimilar nada, o sea, simplemente dejarse fluir. Y muchas veces sin querer, platicando con Mariela o así, cuando recién iniciaba en los pasos del Señor, me decía, es que tú no te das cuenta, pero Dios te responde y te responde muy rápido. Y sí, la realidad es que sí. Pasó una vez que les voy a contar rápido. Hace ya algunos años, una tía muy cercana enfermó grave, muy grave, y estaba internada. De hecho, el pronóstico era muy, muy delicado, o sea, le daban horas de vida, literal. Y de repente llegamos y fue una sensación de, tranquilo, no va a pasar nada.
Cuando yo veía el entorno y veía a la familia, veía a sus hermanos, a, a su esposo, a pues prácticamente toda la familia ya pensando y tratando de ver qué seguía, ¿no? O sea, que si el velorio, que dónde la iban a cremar, que... Y en ese momento fue una paz que dije, mi tía va a salir. ¿Por qué? No lo sé. Mi tía va a salir. Y todo el mundo me decía, no, ¿cómo crees? Pues si ve lo que está pasando, ¿no? Y le decía yo a Mariela, es que siento una seguridad como nunca la antes la había sentido y un sentimiento de, no pasa nada, tranquilo. Y tiempo después, como 3 o 5 días después, después de que ya habían empezado a fallar como todos los órganos, el Señor empezó a restaurar todo su cuerpo, al grado de que la levantó. Y en menos de 15 días ya estaba fuera del hospital. Y ahí entendí una cosa, Dios nos habla de diferentes maneras a cada uno. Dicho esto, por eso les decía, quiero que me acompañen a romper estereotipos, a romper lo que nosotros normalmente creemos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Si yo tuviera que ponerle un título a esta conferencia, es la fe de Jesús. No la fe en Jesús, es la fe de Jesús. Y aquí quisiera hacer un ejercicio. ¿Cuántos tienen fe en Jesús? ¿Cuántos creen en Cristo? ¿Cuántos creen que Él puede obrar en nuestras vidas de muchas maneras y puede hacer milagros a través de nosotros o puede hacer muchas cosas a través de nosotros porque Él nos ha escogido? ¿Cuántos lo creen esta mañana? Ok. De hecho, así es. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Él nos ha elegido, Él nos ha escogido. Somos parte de su nación y somos santos, nación santa. Pero vamos a darle un contexto histórico para que entendamos lo fuerte de esto. Vamos a entender qué significa que Cristo nos haya escogido. ¿Qué significa que Jesús nos haya escogido para ser sus hijos, para estar con Él? No solo para venir a la iglesia, sino para representarlo en la tierra. ¿Qué significa? Si nos vamos a la antigüedad, en la época de Cristo, vámonos a trasladar a la antigua Galilea, de donde era Jesús, entendiendo un poco el contexto de quién era Jesús. Jesús era considerado un maestro, un rabí. En ese tiempo, los rabís eran las instituciones, o sea, eran las personas más admirables o más veneradas y respetadas dentro de la sociedad, ¿no? Sucedía que no solo eso, eran considerados las máximas autoridades, no solo de las iglesias, de las sinagogas, sino fuera de las sinagogas eran personas admirables. Mucha gente quería ser como ellos, mucha gente quería llegar a ser como ellos. Sucedía que ellos mismos incluso empezaban a estudiar en las sinagogas. De hecho, su estructura estudiantil o su estructura de estudio era basado en la Torá. O sea, todo estaba basado en la Torá. La Torá, como bien sabemos, son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿vale? Entonces, normalmente cuando los niños eran pequeños, a la edad de 5 o 6 años, iban a la sinagoga local a empezar a aprender, ¿vale? En este proceso se llamaba Beit Sefer.
Beit Sefer era como pues, lo que hoy podríamos considerar el kinder de aquella época, ¿no? En el cual duraba más o menos 5 años, kinder y un poco de primaria, ¿no? Eh, Tenían ellos que estudiar los primeros 5 libros de la Biblia. Y a los 10 años, la mayoría de ellos ya se sabían los primeros 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos primeros 5 libros eran la base y la estructura de la educación en aquella época. Después, de ahí empezaban a generar un filtro en el cual, digamos que había gente que quería seguir estudiando, lo que les decía. Había niños que querían y añoraban ser como el rabí, o que querían seguirlo. Entonces el rabí, a los 10 años, empezaba a decir, ok, tú tienes potencial, tienes madera, venga, puedes continuar. Tú, creo que no tanto, pero bueno, dale. Empezaban a elegir quiénes serían los que continuaban. Y después seguían a un curso que se llamaba Beit Talmud, donde tenían que aprenderse del Génesis hasta Malaquías. Eso quiere decir que ya se aprendían más o menos el Antiguo Testamento completo, casi. Y por ende, al final del día tenían que aprenderlo completamente para poder seguir este proceso de educación. Esto más o menos era entre los 10 y los 15 años aproximadamente. A partir de ahí, a los 15 años, el rabí de ahí elegía a los mejores de los mejores para decir, ok, tú quieres ser mi discípulo, tú quieres ser alguien como yo, tú quieres seguir mis pasos, entender lo que yo entiendo, hablar lo que yo hablo, porque no solo era estudiar el Antiguo Testamento o bueno, la Biblia, sino también era aprender de las enseñanzas del rabí, aprender de las interpretaciones y cómo interpretaba el rabí la Biblia, la palabra, y a partir de ahí enseñaba. Les otorgaba como ese que ahora llamamos el ADN de la iglesia, ¿vale? Y esto se llamaba Beit Midrash, donde consideraban a los mejores de los mejores de los mejores. O sea, no se daban lujo de elegir a cualquiera. De hecho, pasaban como entrevistas, por lo que investigué y lo que leí, donde el rabí investigaba y les preguntaba, ok, ¿a qué te dedicas? ¿A qué se dedica tu familia? ¿Por qué quieres ser como yo? ¿Qué es lo que necesitas para ser como yo? Y entonces en esa entrevista los descalificaba o los calificaba y decía, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Eso quiere decir que muchas veces a la gente no la consideraban capaz. Y esta parte es lo interesante. Porque cuando Jesús empieza su ministerio, ¿dónde empezó a reclutar a sus discípulos? Haciendo labores de sus familias, pescando, cobrando impuestos, haciendo cualquier otra cosa que no fuera a estudiar en una sinagoga. Eso quiere decir que para esa época, esos discípulos no eran considerados lo mejor. Eso quiere decir que para esa época, esos discípulos fueron ninguneados. ¿Y quiénes llegaron a ser? ¿Qué sucede? Es como, bueno, en ese entonces Jesús llegó con ellos y Jesús ya era un rabí a la edad de 30 años, que fue cuando empezó el ministerio. Entonces, normalmente nos lo pintan como que, sí, volteas y te dice Jesús, ven, sígueme, deja todo y sígueme. Y pues los otros seguían, vámonos, es Jesús. Pero Jesús no era renombrado, no era famoso, digámoslo, en ese entonces. ¿Por qué lo seguían? Porque él era un rabí. Es como si hacemos un paralelismo, es como si hoy llegara, no sé,
Elon Musk y les dijera, vente conmigo, sígueme, durante 2 años vas a aprender conmigo a mi lado cómo hago negocios, cómo hago esto. O que viniera Marco Barrientos y te dijera, ¿quieres aprender a adorar como yo? Ven, te voy a dar una beca de 2 años para que me sigas. ¿Cuántos de ustedes no lo harían? ¿Cuántos de ustedes no tirarían todo y dirían, sí, voy contigo? Yo creo que la mayoría. Alguno que otro se lo pensaría, como para decir, ¿no? No lo sé, digo, yo lo haría. Eso fue lo que pasó ahí. Quizás los discípulos no entendían o no percibían el alcance de lo que estaban haciendo en ese momento, pero seguían a Jesús por la importancia, a lo mejor no de quién era Él, sino lo que Él era o lo que Él representaba en ese momento. Y sé que suena un poco enredado, pero voy a acomodar todo, se los prometo. Dice, posteriormente de esto, Él empezó a caminar con ellos, a seguirlos, lo empezaron a seguir, empezaron a aprender y empezaron a ser ministrados por lo que Jesús era, lo que Jesús hacía. Dice en Marcos 3:13 al 15, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Vamos a poner un poco de antecedente en este versículo. Previo a esto, Él empezó a decir o empezó a predicar hacia miles, hacia mucha gente, pero Él escogió a los que Él quiso. Dice, y vinieron a Él y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. Ahí fue donde ya les empezó a dar autoridad, porque Él creía en ellos, porque Él sabía que iban a ser diferentes, porque Él sabía el potencial que hay en cada uno. Y no se refleja solo a esa época, se refleja hoy. Por eso es la fe de Jesús, porque Jesús tiene fe en cada uno de nosotros. Jesús tiene fe en lo que nosotros vamos a lograr ser. Él no ve nuestra condición actual, Él no ve lo que somos ahorita, Él ve lo que vamos a hacer en Él. Él ve todo aquello a lo que vamos a llegar. No importa dónde estés, en qué condición estés, en qué estatus social estés, no importa de dónde veniste o hacia dónde vas. Él ve lo que nosotros somos. Y si nosotros decidimos seguirlo, Él va a hacer muchas cosas en nuestras vidas. ¿Quién de nosotros se considera Jesús? Discípulo de Jesús, perdón. ¿Quién de nosotros está dispuesto a entregarlo todo por seguir a Jesús? Y probablemente fallemos en el intento. Somos humanos. Pero lo importante no es fallar, lo importante es seguir adelante. Veamos un ejemplo. En Marcos, en Mateo 14 al 22, específicamente, vamos a ver 14, 28 al 31, pero del 14 al 22 es un poco la misma historia. Jesús predicando a las orillas del mar, envía a sus discípulos para que se adelanten, los discípulos están en medio del mar, Jesús termina y de repente el mar se agita y Jesús empieza a caminar sobre las aguas, empieza a seguirlos. De repente los discípulos se espantan y dicen, Jesús, ¿eres tú? Y Jesús les responde, sí soy yo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame.
Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y muchas veces hemos entendido este versículo de por qué Pedro dudó de Jesús. Pero hoy quiero que lo veamos diferente. Y es por qué Pedro dudó de Pedro. ¿Por qué? Jesús creía en él. Jesús le dijo: ven. Pedro anduvo en el agua. Después tuvo miedo. Miedo de fallar, miedo de ahogarse, miedo de X cantidad de cosas. Entonces Pedro se hundió. Y Jesús lo levantó y lo salvó. A lo que voy es, muchas veces nosotros vamos a dudar y probablemente no vamos a dudar de Jesús, no vamos a dudar de que el poder de Jesús está ahí. Vamos a dudar de que nosotros seamos capaces de poder ir o hacer lo que Él quiere. Vamos a dudar de que probablemente yo, siendo quien soy, no soy lo suficientemente valioso para llegar ahí. Y no. Jesús, insisto, no ve quiénes somos, de dónde venimos, por qué estuvimos ahí. Jesús ve hoy quién eres, ve tu corazón, ve el potencial que existe en ti y ve lo que Él quiere que tú seas. ¿Vale? Muchas veces nos ha pasado que, en lo personal, Mariela y yo, como saben, nos ungieron como pastores y ni ella ni yo nos creemos pastores. De hecho, se nos hace tan raro que nos digan: pastor, pastora, vengan por acá. Por esta razón. No dudamos de que Jesús puede hacer muchas cosas, que el Señor puede hacer muchas cosas, que el Espíritu Santo puede obrar muchas cosas. Pero a veces es como, yo con todos los problemas que cargo, con todas las situaciones que tengo en la vida, ¿seré capaz de poder ayudar a otros, de poder dar palabra de aliento a otros, de ministrar a otros? No lo sé. No lo sé, Rick. Pero la verdad es que no somos nosotros quien lo hacemos. Es el Señor. Es el Espíritu Santo que se mueve en nosotros. Por eso cuando entra la duda es: Espíritu Santo, sé tú, no soy yo. Porque no quiero que malinterpreten este tema de no creer en nosotros o empezar a creer en nosotros. No se trata de un tema de yoísmo, de yo lo soy todo, etcétera, etcétera. Sino se trata de entender lo que Jesús quiere para nosotros y por qué Jesús nos ha llamado. Jesús nos considera lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y por eso estamos aquí. Por eso lo seguimos, por eso estamos con Él todo el tiempo. Y eso es algo que nos tiene que quedar bien grabado. No importa si hoy estoy en aflicción, soy discípulo de Jesús. Y como discípulo de Jesús, Él va a estar ahí para ayudarme. Él va a estar ahí para hacer que mi carga sea ligera y y su yugo sea fácil. Él va a estar ahí para vencer todos los obstáculos, todos los gigantes, todos los muros que se levanten en nuestra contra. Él va a estar ahí como nuestro escudo. Él va a estar ahí como nuestro proveedor. Él va a estar ahí como nuestro alimentador, como nuestro maestro. Él va a estar ahí siempre, siempre, aunque nosotros nos alejemos, aunque nosotros dudemos de que no podemos. Él va a seguir ahí,
para sacarnos del agua y llevarnos a la barca otra vez, para seguir el camino que Él quiere que llevamos. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Es un cúmulo de cosas. Pero yo les decía, quiero romper esta mañana con estereotipos. Porque normalmente pasa que el que está aquí enfrente, y digo, no es malo ni mucho menos, al contrario, cada quien lo hace como quiere y como se sienta cómodo y seguro. Pero quería hablarlo esta mañana, tal vez no en vestido de traje con corbata y así, porque justo es eso. No importa realmente cómo estemos vestidos, no importa cómo vengamos a la iglesia, lo que importa es el corazón con el que venimos a la iglesia. Lo que queremos entregar a Jesús, al Señor, eso es lo que importa, eso es lo que Él valora, eso es lo que Él dice: discípulo amado, eso es lo que yo quiero para ti. Y de ahí, dice el Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y en otro versículo dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. ¡Wow! Cuando yo escuché esto dije, no lo escuché esta semana, obviamente. Fue de las primeras cosas que yo aprendí. Y cuando yo escuché esto dije, me conviene estar en la iglesia. Perdón, pero así lo vi yo. A lo mejor no me siento en la mejor capacidad para hacer algo, pero me conviene estar ahí. Porque sé que estando ahí, el Señor va a moldear, el Señor va a obrar, el Señor va a formarme de una manera como Él quiere, y que el día de mañana voy a hacer lo que Él quiere que yo sea. Voy a seguir el camino que Él quiere que yo siga. Por esa razón es que al principio, cuando yo llegué aquí y entendí el valor y el peso de lo que Jesús representaba, no me volví a ir. Porque descubrí que todo aquello que yo creía o que yo pensaba que estaba correcto, tenía un nombre y un apellido. Y que ese era el camino que yo tenía que seguir. Y que bajo su mano espero seguirlo por siempre. Ya saben que yo predico cortito. Quiero terminar con un video que fue un poco la razón de por qué decidí cambiar el mensaje. Y perdón para los que están en la cámara, pero no lo voy a poner porque si no nos van a banear y nos van a quitar el video. Pero espero que se alcance a escuchar aunque sea un poquito. No lo vean, este video es un fragmento de un episodio de una serie que se llama The Chosen. Muy buena serie, pero no tiene como un versículo en particular, sino más bien, como yo lo entendí, como yo lo vi, son una mezcla de diferentes pasajes de la Biblia. Y por eso les decía, vamos a quitarnos un momento de prejuicios, vamos a quitarnos un poco de paradigmas de este tema de religiosidad, perdón, si lo podemos llamar así. ¿Por qué? Porque aunque no está escrito al 100% en la Biblia, o no viene como tal descrito, ejemplifica muy bien lo que esta mañana les quiero platicar o lo que les estoy contando, ¿vale? Pongamos mucha atención.
Maestro. Santiago. ¿Tiene un momento? Claro. Estoy... Perdóname, no... Siempre soy confiado al hablar. Leo la verdad, maravillosa cualidad. Quería hacerle una pregunta. Por favor. ¿Estás ayudándonos con la habilidad de curar a los enfermos? Sí, eso fue lo que dijiste. Sí. ¿Estás diciéndome que yo tengo la habilidad de curar? Perdóname. Encuentro difícil imaginar eso con mi condición, la cual no has curado. ¿Quieres ser sanado? Sí, claro, solo si fuera posible. Creo que has visto suficiente para saber que no es. ¿Por qué no lo has hecho? Porque confío en ti. ¿Qué? Santiago, amado. Mi querido hermano. Necesito que me escuches con mucha atención. Porque lo que voy a decirte definirá tu vida hasta este punto. Y el resto de tu vida también. ¿Te quedó claro? En el nombre del Padre, te sanaré, justo ahora. Y tendrás una gran historia que contar. Sí, que tú haces milagros. Es una gran historia. Pero ya existen decenas que pueden contar la historia. Y luego habrá cientos más, incluso miles. Piensa en la historia que tú quieres, en especial en el día que te viene, si no te sana. Saber que aún proclamas el nombre de Dios a pesar de eso. Saber que te enfocarás en lo que importa mucho más que el cuerpo. Que le muestras amor. Que puedes ser paciente con tu sufrimiento en la tierra. Porque sabes que pasarás la eternidad sin ningún sufrimiento. No todos pueden entender eso. ¿A cuántas personas crees que el Padre y yo les confiamos esto? No a muchos. Pero los otros, ellos son mucho más. Mucho más que... No sé, más fuertes, mejores en esto. Hermano, te amo. Pero no quiero escuchar eso de nuevo. Sé lo fácil que es decir la canción de David, que soy una obra maravillosa y formidable, pero no hace que esto sea sencillo. Y en este grupo, no me sentí con más tranquilos que una carga. Que una carga. En primer lugar, es más sencillo lidiar con tu caminar lento que con el temperamento de Simón. ¿Eres veloz? ¿Te ves impresionante al caminar? Tal vez no. Pero esas son cosas que al Padre no le importan. Tú vas a hacer mucho más por mí de lo que muchas personas soñarían. Y hay muchas personas que deben sanarse para creer en mí. O necesitan ser sanados porque su corazón está enfermo. Y eso no aplica a ti. Y muchos son sanados o no sanados porque el Padre en el cielo tiene un plan para ellos que podría ser un misterio. Debemos recordar lo que Job dijo. El Señor da y el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando mueres en la tierra y llegas con el Padre en el cielo, donde el cielo prometió que saltarías como un cielo,
la recompensa será grandiosa. Solo tienes que resistir. Y cuando te descubras encontrando fuerza real tras tu debilidad, y cuando hagas cosas grandes en mi nombre, a pesar de esto, el impacto durará por generaciones. Ya te quedó claro. Un hombre como tú, sanando a otros. Wow. Quédense. Estoy ansioso por oír tus historias a tu regreso. Shalom, hijo mío. Shalom. Santiago, recuerda, vas a ser curado. Solo es cuestión de tiempo. Shalom, hijo mío. Shalom. No os afanéis por el día de mañana. No importa si somos altos, si somos chaparros, si somos niños, si somos adultos. No importa si nuestras condiciones no son las mejores. No importa si creemos o no nos creemos capaces de hacer las cosas. Lo importante es lo que Jesús ve en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Del potencial que Él vio y por qué nos ha escogido. De por qué estamos hoy aquí y a dónde nos va a llevar. Gracias. Dios les bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Gracias a Dios por este mensaje, por esta palabra que nos dio el día de hoy, en el que empecemos a ver la fe que tiene Jesús en cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Morinchi, por esta palabra, por tu vida. Le doy gracias a Dios porque yo sé que Él te usa, aunque tú lo dudes, Él te usa. Amén. Amén. Somos bien chillones. Le digo que es bien lágrima fácil. Me dices que si tú lloras, yo lloro. Entonces, somos requete chillones los dos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a darle gracias al Señor por lo que nos dio esta mañana. Por este entendimiento que no importa cómo seamos, no importa la condición que tengamos, sino que veamos la fe de Jesús en nosotros, en cada uno de nosotros, que todos tenemos ese potencial, que todos tenemos esa fuerza, porque Él se fortalece en nuestra debilidad. Y hoy le damos gracias al Señor por este momento, por este tiempo, por esta palabra, y porque yo sé que a través de Jorge el Señor puso una semilla en nuestro corazón, en cada uno de nosotros, en donde empecemos a ver la fe de Jesús en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, y te pedimos que esta semilla dé fruto y fruto abundante en nuestras vidas,
en nuestras mentes, en nuestros corazones y sobre todo en nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias a todas las personas que están detrás de cámara, que nos están siguiendo. Los mandamos muchas bendiciones. Que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche.